Observa la península ibérica desde el espacio. Un solo bloque de tierra, el mismo sol, los mismos ríos atravesando las mismas montañas, el mismo calor mediterráneo al sur, las mismas tormentas atlánticas al norte. Uno pensaría que las personas que viven a ambos lados de la frontera entre Portugal y España serían genéticamente idénticas. No lo son. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford y la Universidad de Santiago de Compostela publicó uno de los mapas genéticos más detallados jamás creados de una región europea. Analizaron el ADN de más de 1.400 individuos de la península ibérica utilizando las herramientas estadísticas más potentes disponibles. Y lo que descubrieron los dejó atónitos. Los grupos genéticos de la Iberia moderna no seguían la geografía. Seguían las fronteras, fronteras antiguas, fronteras de reinos que no han existido durante más de 500 años. La investigadora principal, Claire Bycroft, lo expresó claramente. Agrupar a los individuos modernos basándose únicamente en la similitud de su ADN identifica grupos cuyos límites coinciden estrechamente con los de reinos distintos que hablaban lenguas diferentes, presentes hace más de 500 años. Y cuando se añadieron muestras portuguesas al análisis, formaron su propio grupo genético, distinto del de toda España. No se trata de banderas ni de fútbol. Se trata de algo inscrito en las células de 70 millones de personas. Algo que ni las eras glaciales, ni los imperios, ni las invasiones, ni las inquisiciones pudieron borrar. Y nadie se lo dijo. Si le fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbase para conocer más historias no contadas, porque lo que estamos a punto de descubrir en esta península cambiará su forma de ver toda Europa. Pero para entender por qué Portugal y España tienen sangre diferente, tenemos que retroceder 40.000 años, a una época en la que el hielo cubría la mitad de este continente. Y la península ibérica se convirtió en el último refugio de la humanidad. Hace 20.000 años, las capas de hielo se extendían desde Escandinavia hasta el Canal de la Mancha. La mayor parte de Europa era inhabitable. La población humana se redujo a unas pocas zonas de supervivencia, llamadas refugios por los científicos. Y la península ibérica era una de las más críticas. Pero esto es lo que la mayoría de la gente nunca aprende. La península no funcionaba como un solo refugio. Funcionaba como dos. Y la costa atlántica occidental, el futuro Portugal, y la costa mediterránea oriental, la futura España, estaban separadas por cordilleras. El sistema central, la cordillera ibérica. No eran solo accidentes geográficos, eran murallas. Durante miles de años, los pueblos que sobrevivieron a ambos lados de esas montañas tuvieron un contacto limitado. Evolucionaron en paralelo. Se separaron. Un estudio pionero dirigido por Íñigo Olalde en la Facultad de Medicina de Harvard, que abarcó 271 genomas ibéricos antiguos que abarcan 8.000 años, lo confirmó directamente. Los investigadores documentaron una alta subestructura genética entre los cazadores-recolectores del noroeste y el sureste antes de la expansión de la agricultura. En otras palabras, antes de la agricultura, antes de la civilización, o antes de que se construyera la primera ciudad en la Tierra, la división genética entre el oeste y el este de Iberia ya existía. Y existe una señal de esta antigua supervivencia aún visible hoy en día. Se denomina haplotipo modal atlántico, un marcador del cromosoma y que se encuentra con frecuencias extraordinarias a lo largo de la costa noroeste de Portugal y en Galicia. En algunas zonas supera el 80%. Es uno de los linajes paternos continuos más antiguos de toda Europa. Cuando el hielo se retiró, dos poblaciones humanas ligeramente diferentes surgieron de Iberia y ayudaron a repoblar el continente. Los ancestros de muchos europeos occidentales se remontan a los pueblos que sobrevivieron en lo que hoy es Portugal. Pero si el hielo creó la primera división, el siguiente capítulo llegaría por mar. Toy y quienes llegaron reescribirían la población del oeste de Iberia de maneras que aún resuenan en el ADN moderno. Hace unos 700.000 años, la revolución neolítica llegó a Iberia. Agricultura, alfarería, aldeas asentadas, lo cambió todo. Pero la revolución no llegó en una sola oleada. Distintos grupos de agricultores llegaron desde distintas direcciones. A lo largo de la costa mediterránea española, los agricultores llegaron a través del corredor establecido desde el Mediterráneo oriental, la misma ruta que había llevado la agricultura por el sur de Europa.
Pero en la costa atlántica de Portugal, una ruta marítima independiente trajo una corriente diferente de agricultores que llegaron por mar bordeando la costa occidental. Si la Iberia occidental y la Iberia oriental recibieron sus poblaciones agrícolas fundadoras de diferentes corrientes migratorias, y esos agricultores no llegaron sin más. Reemplazaron a la Iberia occidental. En el transcurso de siglos, el genoma neolítico entrante se volvió dominante. Los antiguos cazadores-recolectores que habían sobrevivido a las glaciaciones se vieron genéticamente superados. No fueron eliminados de la noche a la mañana, sino absorbidos gradualmente hasta que su ADN se convirtió en un vestigio minoritario. Y dejaron monumentos. Enormes monumentos de piedra en la región portuguesa del Alentejo. Megalitos milenarios anteriores a las pirámides egipcias. No son solo curiosidades arqueológicas, son marcas de tiempo genéticas. Marcan dónde se instaló la ola agrícola atlántica y reescribió la población de toda una costa. Si hay algo que vale la pena recordar en eso, cuando los portugueses sienten una conexión profunda, casi espiritual, con el Atlántico, la tradición del fado, la saudade, el instinto que impulsó la era de la exploración, sus raíces genéticas más profundas provienen literalmente de ese océano, no del otro lado de las montañas, del mar. Pero aquellos agricultores atlánticos creían haber construido algo permanente. No tenían forma de saber que hace unos 4.500 años una nueva fuerza ya cruzaba Europa a caballo. Y lo que esos jinetes harían a los hombres de Iberia es uno de los eventos genéticos más violentos jamás descubiertos. Lo que voy a contarles no es una especulación. Está verificado por ADN antiguo extraído de cientos de esqueletos en toda la península ibérica. Y es uno de los hallazgos más inquietantes en todo el campo de la genética humana. Alrededor del año 2500 a.C., personas con ascendencia de la estepa póntico-caspia, las praderas al norte del Mar Negro, en lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia, comenzaron a llegar a Iberia. Llegaron a través de Europa Central. Llevaban consigo una cultura que los arqueólogos denominan el fenómeno del vaso campaniforme. Y en aproximadamente 400 años reemplazaron a cerca del 40% de la ascendencia total de Iberia. Pero eso no es lo inquietante. Reemplazaron casi el 100% de sus cromosomas IB. Los linajes paternos que habían existido en Iberia durante miles de años, haplogrupos I2, G2, H, fueron prácticamente eliminados. Reemplazados por un único linaje de origen estepario, R1b-M269. Y el investigador español principal del proyecto, Carles Laluesa Fox, lo describió directamente. Progresivamente, a lo largo de un periodo que pudo haber durado unos 400 años, los linajes del cromosoma IU presentes hasta entonces en la Iberia de la Edad del Cobre fueron reemplazados casi por completo por un único linaje de ascendencia esteparia. Una historia genética masculina completa. Sobreescrita. Una publicación la describió como una migración no reportada previamente que reemplazó a toda la población masculina de una región del tamaño de Texas. Y, sin embargo, las mujeres sobrevivieron. El ADN mitocondrial muestra que los linajes femeninos locales persistieron a tasas mucho mayores. Ni el ADN antiguo de una tumba de la Edad del Bronce en Castillejo del Bonete lo confirmó en una sola imagen inquietante. Un hombre con ascendencia esteparia enterrado junto a una mujer con genética ibérica puramente local de la Edad del Cobre. El reemplazo estaba sesgado por sexo. Los hombres esteparios engendraban muchos más hijos que los hombres locales. El mecanismo, ya sea guerra, jerarquía social o selección cultural, sigue siendo debatido. El investigador principal advirtió que sería un error concluir precipitadamente que los hombres ibéricos fueron asesinados o desplazados por la fuerza, ya que el registro arqueológico no ofrece evidencia clara de un estallido de violencia. Pero la genética no miente. Y la pregunta clave para nuestra historia es esta. ¿Fue uniforme este reemplazo? ¿Portugal y España absorbieron la misma cantidad de ADN estepario? No. El sur de Iberia muestra un menor impacto estepario que el centro y el norte, y un grupo en el noreste absorbió este ADN estepario, y luego dejó de cambiar por completo, durante 3000 años. Siguen allí hoy, y su existencia está a punto de desbaratar todo lo que crees saber sobre los orígenes de Iberia. Los vascos hablan una lengua sin parentesco con ninguna otra en la tierra. Se les ha llamado el pueblo originario de Europa. La suposición, repetida en documentales, libros de texto y guías de viaje,
es que los vascos resistieron la migración esteparia, que preservaron parte del genoma europeo puro, anterior a la Edad del Bronce. El ADN dice lo contrario. De hecho, los vascos poseen algunas de las frecuencias más altas del cromosoma y R1b, asociado a la estepa, y en toda Iberia. La migración esteparia los alcanzó, los transformó. Lo que hace extraordinarios a los vascos no es que resistieran a los invasores de la Edad de Bronce, sino que, tras absorberlos, se aislaron. Durante 3000 años. El estudio de Harvard fue explícito. Los vascos actuales se describen mejor como una población típica de la Edad de Hierro, sin los eventos de mezcla que posteriormente afectaron al resto de Iberia. Sin ADN romano significativo. Sin ADN árabe. Sin rastro genético fenicio ni griego. Son una cápsula del tiempo de la Europa de la Edad de Hierro, preservada por las montañas, el idioma y la endogamia. Y esto es de enorme importancia para nuestra historia, porque los vascos demuestran un principio. Las fronteras en Iberia no son solo líneas políticas, son barreras biológicas, y que el flujo genético puede verse bloqueado por montañas, por el idioma, por costumbres matrimoniales, por una simple y persistente elección. El estudio de Oxford lo confirmó desde otra perspectiva. El eje principal de diferenciación genética en toda la península ibérica corre de este a oeste, no de norte a sur, sino de este a oeste, la misma dirección que la frontera entre Portugal y España. Si los vascos pudieron mantener el aislamiento genético durante 3 milenios en un pequeño rincón de España, entonces las barreras geográficas y culturales más grandes que separan a Portugal del resto de la península podrían hacer lo mismo, en un territorio mucho más amplio y durante mucho más tiempo. Pero mientras los vascos se congelaban, el Mediterráneo se calentaba, y los comerciantes que llegaron después, fenicios, griegos y cartagineses, verterían su ADN en la costa sur de España, a través de una puerta que Portugal, frente al océano equivocado, jamás podría abrir. He aquí un hecho geográfico que lo redefine todo. España tiene miles de kilómetros de costa mediterránea. Portugal no tiene ninguno. Todas las oleadas de civilización mediterránea, fenicia, griega, cartaginesa, romana, entraron en Iberia principalmente por las costas sur y este de España. Cádiz, fundada por los fenicios alrededor del siglo XI a.C., Empúries, una colonia griega establecida alrededor del 575 a.C., Cartagena, la capital ibérica de Cartago, todas ellas en la costa mediterránea española. Portugal, de cara al Atlántico, recibió estas influencias de segunda mano, filtradas, diluidas, retrasadas. Los investigadores encontraron pruebas genéticas de esta asimetría. En la colonia griega de Empúries, secuenciaron el ADN de 24 individuos que abarcaron desde el 500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Los resultados revelaron dos poblaciones genéticamente distintas que vivían en la misma ciudad. Íberos locales con ADN, típico de la península, y colonos griegos que se agruparon genéticamente con antiguas poblaciones de la era micénica. Los colonos portaban el haplogrupo J del cromosoma Y, un linaje poco común en la Iberia preexistente. Este flujo genético mediterráneo se acumuló a lo largo de siglos. Fenicios, griegos, romanos. Cada oleada depositó ADN del Mediterráneo oriental y norteafricano a lo largo de la costa española. Para la caída de Roma, los investigadores estimaron que al menos una cuarta parte de la ascendencia ibérica había sido reemplazada por nuevos flujos procedentes del Mediterráneo oriental. Pero ese reemplazo se concentró en las costas y centros urbanos donde el contacto mediterráneo era más fuerte. El interior de Portugal, las tierras de los antiguos lusitanos, se mantuvo genéticamente más conservador. Y los lusitanos no se mantuvieron pasivos. Su líder Viriato contuvo a las legiones romanas durante 8 años utilizando tácticas de guerrilla tan efectivas que el historiador Theodor Mommsen lo comparó con un héroe homérico. Roma solo pudo derrotarlo mediante sobornos y asesinatos. Pagó a 3 de sus propios hombres para que lo degollaran mientras dormía. El estudio de ADN antiguo más reciente, centrado específicamente en Portugal, se reveló que el yacimiento romano de Idanja a Vela, en el centro de Portugal, era un centro de extraordinaria diversidad genética.
Ascendencia norteafricana, mediterránea oriental y centroeuropea se mezclaba en una misma aldea. Sin embargo, esta diversidad se concentraba en los centros urbanos romanos. La campiña circundante conservaba perfiles genéticos más antiguos. Roma intentó convertir la península en un solo pueblo. Fracasó. La división entre el Atlántico y el Mediterráneo sobrevivió bajo la superficie imperial, y entonces Roma cayó, y llegaron dos tribus germánicas diferentes, dando a Portugal y España, por primera vez, identidades verdaderamente separadas. En el año 409 después de Cristo, el Imperio Romano se derrumbaba y las tribus germánicas se asentaron en Iberia. La historia que la mayoría conoce se centra en los visigodos, la poderosa confederación que llegó a controlar la mayor parte de la península. Pero la historia genética pertenece a una tribu que casi nadie recuerda: los suevos. Mientras los visigodos se expandían por el centro y este de España, los suevos hicieron algo diferente. Establecieron un reino en el noroeste, concretamente en Galicia y el norte de Portugal. Este duró 170 años, del 409 al 585 después de Cristo, y fue el primer estado germánico independiente de la Europa posromana. Su capital fue Braga, hoy ciudad portuguesa. Y aquí está el giro inesperado. Los famosos visigodos, que gobernaron la mayor parte de España, dejaron una huella genética sorprendentemente tenue en los íberos modernos. Pero los suevos, la tribu de la que casi nadie fuera de Portugal ha oído hablar, dejaron una huella más clara. Se ha informado que Galicia, Asturias, León y el norte de Portugal presentan más mezcla germánica que casi cualquier otra región de Iberia. Análisis recientes de ADN, antiguo de individuos de la Alta Edad Media del noreste de Portugal, lo confirmaron. Sus perfiles genéticos mostraron una diversidad centroeuropea consistente con las migraciones tribales germánicas. Un individuo de Idanja a Vela mostró una clara afinidad genética con poblaciones centroeuropeas y sajonas germanas de la Edad del Hierro. Y esto creó un vínculo duradero. Un estudio de genética espacial descubrió lo que describió como un pequeño corredor costero atlántico de flujo genético que conecta Galicia con el norte de Portugal. Genéticamente, Galicia es la región española más cercana a Portugal, más cerca que Extremadura y más cerca que cualquier otro vecino. La razón se remonta a su herencia sueva compartida. Ni antes de la invasión islámica, ambas regiones pertenecieron primero a la provincia romana de Gallaecia y luego al reino suevo. Distintas tribus germánicas sembraron diferentes semillas genéticas en cada bando. Otra capa más se sumó a una divergencia que comenzó en la Edad de Hielo. Pero en el año 711 después de Cristo, todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Un ejército cruzó el estrecho de Gibraltar y en 7 años destruyó para siempre el estado visigodo. El legado genético que dejaron se convertiría en el capítulo políticamente más explosivo de la historia ibérica. Este es el segmento donde los mitos nacionales vienen a morir. Durante casi 8 siglos, partes de la península ibérica estuvieron bajo dominio musulmán. Si los moros, una mezcla de poblaciones árabes y bereberes del norte de África, controlaron la mayor parte de la península en su apogeo. La Reconquista, la campaña cristiana para recuperar estas tierras, duró de 722 a 1492 en España y finalizó en 1249 en Portugal. Para ambas naciones, esta se convirtió en la historia fundacional. Guerreros cristianos purificando el suelo ibérico de la influencia extranjera. Luego los genetistas abrieron las tumbas. En 2008, un equipo de investigación que analizó los cromosomas y a de 1.140 hombres de la península ibérica comparó sus resultados con las firmas genéticas de poblaciones norteafricanas y comunidades judías sefardíes. Los hallazgos detonaron una bomba cultural. Casi el 20% de los hombres ibéricos, 1 de cada 5, portaban linajes del cromosoma y compatibles con la ascendencia judía sefardí. Y alrededor del 11% presentaba características genéticas norteafricanas que se remontan al período árabe. La Inquisición había quemado vivas a personas para purificar la sangre ibérica. Había expulsado a cientos de miles de judíos y musulmanes. Y el ADN sobrevivió. Las personas que la Inquisición intentó eliminar se habían integrado tan profundamente a través de siglos de conversión y matrimonios mixtos que su legado genético no podía eliminarse sin eliminar una quinta parte de la línea de sangre de la población.
pero la distribución no fue uniforme. El estudio de Oxford identificó la ascendencia norteafricana en los íberos modernos entre el 0% y el 11%, si variando según la región, con las mayores concentraciones en el sur y el oeste, especialmente en el sur de Portugal y el oeste de Andalucía. El País Vasco mostró una presencia prácticamente nula. Los investigadores dataron esta mezcla entre el 860 y el 1120 después de Cristo, la primera mitad del dominio musulmán. Aquí es donde Portugal y España divergen de nuevo. El análisis genético reveló que Galicia y Portugal tienen una mayor ascendencia sefardí que la mayor parte del resto de la península. La razón probable es histórica. Cuando España expulsó a sus judíos en 1492, muchos huyeron a Portugal. Posteriormente, Portugal prohibió la emigración judía y forzó la conversión masiva, atrapando la genética sefardí en el acervo genético portugués para siempre. La expulsión de España, de hecho, eliminó más ADN judío de su territorio. La conversión forzada de Portugal lo conservó. Uno de los investigadores principales hizo una advertencia crucial. Algunos de los linajes identificados como judíos sefardíes podrían ser en realidad fenicios o de otros orígenes mediterráneos antiguos, lo que significa que la ascendencia oculta podría ser incluso más antigua que la época medieval. Las capas son más profundas de lo que nadie imaginaba. La Inquisición intentó arrasar la diversidad. Fracasó por completo. Pero la reescritura definitiva del ADN portugués y español estaba a punto de llegar, no por parte de los invasores, sino de los propios portugueses y españoles. Cuando zarparon para conquistar el mundo se reescribió en su sangre. La historia recuerda lo que Portugal y España trajeron al mundo: oro de Brasil, plata de Perú, especias de la India, esclavos de África. Sí, pero el ADN revela algo que la historia olvidó mencionar: lo que el mundo devolvió. Y los dos imperios, debido a que colonizaron diferentes partes del mundo, importaron legados genéticos completamente diferentes. Portugal gestionó las redes más antiguas y extensas de la trata transatlántica de esclavos. En el siglo XVI, Lisboa fue el mayor mercado de esclavos de Europa. Los africanos esclavizados fueron llevados directamente a Portugal, no solo a las colonias, y, con el paso de las generaciones, fueron absorbidos por la población general. El sur de Portugal, que contribuyó más activamente a la trata transatlántica de esclavos, posee una huella genética subsahariana medible que prácticamente no se encuentra en regiones equivalentes de España. El imperio portugués del Océano Índico, Goa, Macao, Malaca, en Timor, creó canales genéticos de retorno desde el sur y el sudeste asiático que prácticamente no se encuentran en el perfil genético español. El imperio español del Pacífico, Filipinas, Guam, creó conexiones diferentes, en su mayoría no recíprocas. Dos imperios. Dos redes globales de ADN distintas que retroalimentan dos acervos genéticos peninsulares distintos. Pero hay una capa más oculta, y es quizás la más inquietante de todas. En el remoto distrito de Braganza, al noreste de Portugal, comunidades de criptojudíos habían ocultado su identidad durante 500 años. Obligados a convertirse durante la Inquisición, practicaban el judaísmo en secreto, a puerta cerrada, en oraciones susurradas, mediante rituales disfrazados de costumbres cristianas. Cuando investigadores secuenciaron genomas mitocondriales completos de descendientes de estas comunidades, encontraron 5 haplogrupos maternos identificados como linajes fundadores sefardíes, prueba de que en los rincones más remotos de Portugal, el ADN materno judío había sobrevivido a la Inquisición en completo secreto durante medio milenio. Para cuando los imperios se desvanecieron, Portugal y España habían absorbido el ADN de diferentes océanos, diferentes continentes, diferentes pueblos ocultos. Pero quedaba una pregunta, una que solo podría responderse cuando la tecnología del siglo XXI finalmente permitió leer el genoma completo de una sola vez. Y cuando los científicos hicieron lo mismo en Iberia, lo que encontraron lo confirmó todo y planteó una pregunta que ninguno de los dos países podría estar preparado para responder. Y aquí es donde 40.000 años de historia convergen en un único hallazgo. En el estudio de Oxford, el análisis de más de 1.400 genomas ibéricos, los investigadores aplicaron una técnica que agrupa a los individuos basándose únicamente en el ADN compartido, sin referencias geográficas, lingüísticas ni nacionales. El algoritmo no sabe dónde vive cada persona. Solo detecta similitudes genéticas.
y redibujó el mapa de la España medieval. Los grupos genéticos coincidían con los límites de reinos que dejaron de existir hace más de 500 años: Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla. El algoritmo leía la historia escrita en cromosomas, pero el resultado más sorprendente se obtuvo al añadir muestras portuguesas. No se integraron con el oeste de España. Formaron su propio grupo. Los individuos portugueses se agruparon con los gallegos, pero se mantuvieron diferenciados del resto de la península. Los investigadores confirmaron que el eje principal de diferenciación genética en Iberia discurre de este a oeste. No de norte a sur, sino de este a oeste. La dirección exacta de la frontera entre Portugal y España. Piensen en lo que esto significa. Un algoritmo informático, con solo datos de ADN sin procesar, redescubrió de forma independiente la frontera política entre Portugal y España. No porque la frontera creara la diferencia genética, sino porque la diferencia genética, esculpida por las glaciaciones, reforzada por las montañas, mantenida por diferentes oleadas migratorias, diferentes imperios, diferentes océanos, contribuyó a crear la frontera. Si un estudio genético espacial independiente lo confirmó desde otra perspectiva: fuertes barreras al flujo genético en el norte de Iberia. Un pequeño corredor costero atlántico conecta Galicia con el norte de Portugal, el mismo vínculo de la era sueva que rastreamos anteriormente. La evidencia genética converge desde todas las direcciones. Durante generaciones, los portugueses han insistido en que no son españoles. Los extranjeros han puesto los ojos en blanco. Una península, un pueblo, ¿no? Incorrecto. El sentimiento de distinción tiene una base molecular mensurable. No es nacionalismo. Son 40.000 años de biología, codificados en cada generación que eligió, consciente o inconscientemente, casarse con alguien dentro de la familia en lugar de con alguien fuera de ella. Pero hay una última pieza en esta historia. Y no se trata del pasado. Ahora mismo, mientras veis esto, miles de personas en Portugal y España están abriendo resultados de pruebas de ADN que contradicen todo lo que creían sobre sí mismos. Una familia en Lisboa descubre un 4% de ascendencia judía sefardí. Ningún miembro de la familia recuerda su herencia judía, pero hace 500 años sus antepasados comparecieron ante un tribunal de la Inquisición y optaron por la conversión antes que por el exilio. Esa decisión se repitió durante 20 generaciones hasta que un laboratorio la descodificó a partir de un tubo de saliva. Un hombre en Sevilla ve un 11% de ascendencia norteafricana en sus resultados. Creció celebrando la Reconquista como la liberación de España de los invasores extranjeros. Y ahora tiene ante sí la prueba de que los invasores fueron sus antepasados, que nunca se fueron, que simplemente cambiaron sus nombres. Una mujer en Oporto encuentra rastros de ascendencia africana subsahariana que no puede explicar. Desconoce que en el siglo XVI el 10% de la población de Lisboa era de ascendencia africana, personas esclavizadas que finalmente fueron absorbidas, sin nombre, por la nación portuguesa. Sus descendientes portan la evidencia, 5 siglos después, sin una sola historia familiar que la explique. Estos no son casos hipotéticos. Esto está sucediendo ahora mismo, en hogares de toda la península, y ninguno de los dos países cuenta con un marco cultural para procesarlo. Todos los estudios genéticos importantes de la península ibérica llegan a la misma conclusión. Si Portugal y España no son lo que les contaron a sus pueblos, son más antiguos, más profundos, más estratificados, más entrelazados con África, Oriente Medio, la estepa y entre sí de lo que cualquier historia nacional jamás haya admitido. La identidad es una historia que nos contamos a nosotros mismos. El ADN es una historia que la química nos cuenta sobre nosotros. Y en esta península, este pequeño rectángulo en el límite de Europa que ha sido un punto de encuentro de civilizaciones durante 40.000 años, esas dos historias nunca han coincidido. La línea entre Portugal y España es solo la cicatriz más visible. Bajo ella hay docenas más. Cada una migración. Cada una conquista. Cada una, un matrimonio, una conversión, un secreto guardado durante siglos. Todo sigue ahí, aún legible. Da en la sangre de quienes caminarán por esas calles mañana por la mañana sin saber jamás lo que llevan dentro. Una península, 2 naciones, 1000 linajes que se niegan a ser separados por ninguna línea dibujada en un mapa. Pero Iberia no es el único lugar donde las fronteras se refieren a las personas que dividen.
La próxima vez, cruzaremos a una región donde se unen 3 continentes, y el ADN cuenta una historia que podría reescribir la historia de la civilización misma.